Comenzamos hoy este recorrido, este camino que quiera Dios, el fin de septiembre concluya con que ustedes han leído un evangelio completo. Recuerden que este es el mes de la Biblia porque en el final de septiembre, en el 30 de septiembre, la iglesia hace memoria de San Jerónimo, el gran traductor, ¿verdad? En los primeros siglos, es el siglo cuarto, San Jerónimo va a traducir la Biblia y va a dar origen a la Vulgata latina. Esta Biblia será la Biblia oficial de la Iglesia, es decir, cuando tiene que citar un texto bíblico, el magisterio de la Iglesia, los papas, no pueden usar cualquier traducción, tienen que usar una traducción oficial, de manera que se usará esa versión de San Jerónimo del siglo IV, que va a ser corregida en el periodo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, por la que hoy se llama la Neovulgata. Esta es la Biblia oficial. No es que toma la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén o la Biblia del pueblo de Dios y cuando un papa en un documento oficial cita algo, pone la cita por esas Biblias. No, no lo hace, sino que tiene que tener un documento oficial. Bueno, esto en el siglo IV lo produce este gran santo, San Jerónimo, que tenía un gran conocimiento de las lenguas bíblicas, porque tuvo que traducirlas de los originales. Vamos entonces a comenzar con este capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Recuerden la metodología, lo quiero recordar en estos primeros encuentros, luego ustedes ya lo irán viviendo. Cada uno tiene que buscar el ritmo. El ritmo es en qué momento es mejor que yo haga esto. ¿En qué momento yo puedo tener un poco de tranquilidad para poder leer el texto? ¿En qué momento yo puedo estar un poquitito delante de la palabra de Dios que está allí en la Sagrada Escritura? El ritmo, ustedes. Segunda cosa, ¿cómo comenzar? Invocación al Espíritu Santo. Yo ahora hago una pequeña oración para que ustedes lo aprendan y después cada uno con sus propias palabras, ¿verdad? Con sus propias palabras. Espíritu Santo, envía sobre nosotros tu luz, que ella ilumine nuestro entendimiento, que ella ilumine nuestro corazón, que ella nos mueva a leer la palabra santa, la palabra divina, con un corazón de hijo, con un corazón agradecido. Concédenos descubrir el rostro de Jesucristo, el rostro del Señor, y así poder amarlo, servirlo, y ver cuál es ese designio, esa voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Todo esto, Espíritu Divino, Espíritu del amor, Espíritu de la paz, ven sobre nosotros con tu luz, con tu sabiduría, para que podamos entrar en el amor y el misterio de la Escritura, que podamos gustar tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración al Espíritu Santo. Luego, momento de la lectura del texto. Ustedes tienen que leer el capítulo primero de septiembre, primer día, capítulo primero. Ese capítulo primero ustedes lo leen, ¿verdad? Traten de que sea pausadamente. No estamos leyendo una noticia o un libro para tratar de terminarlo, sino que estamos intentando, por medio de la lectura de la escritura, encontrarnos con su autor, que nos habla a través de la escritura. Por lo tanto, allí tienen que leer el capítulo primero. Luego de leer ese capítulo primero en la versión de Biblia que ustedes tengan, capítulo primero del Evangelio según San Mateo, entonces van a escuchar este audio que yo en este momento estoy grabando. Ya en los próximos días va a ir el audio a partir de este momento, no con toda esta introducción. Recuerden, no respondan por el WhatsApp, ni que le gusta, ni preguntas, ni nada, porque esto va a todos. Y así como hay hermanos que no tienen inconvenientes, hay otros que no les agrada que le esté sonando el celular continuamente. No respondan, sencillamente lo guardan. Y cuando concluye esto que voy a hacer ahora, ustedes rezan un poquito una acción de gracias. Tal vez dejan resonar en el corazón una palabra, una frase del Señor, algo que haya acontecido en este momentito de lectura.
y una acción de gracias, con las palabras de ustedes. Te doy gracias, Señor, por este momento en el que me he encontrado con tu palabra. Amén. Muy simple, todo muy simple. Vamos entonces al capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Ya vimos que San Mateo es del grupo de los 12, es de ese grupo que Jesús llama, es un testigo ocular. También comentamos que dice la tradición, que es una cosa muy importante para nosotros, que hubo un Mateo en hebreo o arameo. Ese texto a nosotros no nos llegó. Nos ha llegado el que está escrito en griego. Este está escrito en griego. Y también veíamos como cosa general importante que él está muy preocupado por tratar de presentarle a los judíos a Jesús. Este es el Mesías, el que fue prometido, el que ustedes saben que fue prometido, el que está anunciado en los profetas, es este. Fíjense cómo se cumplen todas las cosas. Esa es la intención de Mateo. Los destinatarios son muy importantes, porque el escritor inspirado está inspirado por Dios para escribir solamente aquello que Dios quiere que comunique, pero por otro lado, el escritor inspirado es un verdadero autor. El autor principal es Dios, los escritores inspirados son verdaderos autores. ¿Por qué? Porque cada uno es tomado con sus capacidades. De allí que uno va a ver que hay un vocabulario particular, también va a ver que los destinatarios a los que dirige esto tiene importancia, por ejemplo, en el caso de San Mateo, a los judíos que conocen la Escritura, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen las citas de los profetas, que conocen los salmos, por eso va a estar muy presente todo eso, de forma que San Mateo entonces va a poner por escrito este Evangelio. Más o menos, ¿cuándo lo va a poner por escrito? Yo no voy a tratar de ser para nada preciso en esto. Imagínense que este Evangelio puede ser escrito entre el año 60 y el año 80, tal como nosotros lo conocemos, tal como lo conocemos. ¿Por qué? Porque hay un cierto proceso que sufre toda escritura, que pasa por una tradición oral, las cosas se dijeron, luego se empiezan a poner por escrito algunas cosas. Por ejemplo, hay que dar una catequesis de tal cosa, se pone por escrito. De pronto se evangelizó comunidades muy lejanas, hay que dejar las enseñanzas de Jesús por escrito. Y en un momento se arma eso, ¿verdad? Esos relatos que podían estar más o menos dispersos, y entonces se configura el libro. Ese libro entre el año 60 y el año 80 queda tal como nosotros lo conocemos hoy. Vamos al capítulo primero, una noción general de este capítulo primero. ¿Con qué te vas a encontrar tú? Yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la traducción que se hizo en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Eso supone decir Biblia de Jerusalén. Es la Biblia, pero destaca que fue hecha por profesores en la Escuela Bíblica de Jerusalén. ¿Tiene algunas dificultades? Sí, porque los que estaban allá eran franceses y entonces tradujeron de los originales al francés. Y luego de traducir al francés tradujeron al español. De manera que pasó en esas traducciones, tiene algunas dificultades. Evidentemente que lo mejor para nosotros sería utilizar, aquí yo lo tengo en la biblioteca, esta que es el griego. Este Nuevo Testamento en griego, lo que conocemos como el Merc, pero nosotros vamos a tomar la versión que tengamos y vamos a conocer las limitaciones que tiene. ¿Qué tenés en este capítulo primero que ya leíste? Tenés dos cosas. La genealogía, la genealogía va a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y lo segundo que vas a tener es Jesús va a entrar en acción José. Podríamos llamar a esto el anuncio del ángel a José. O podríamos llamar, ¿verdad?, la aparición de José en este comienzo. Así como en el Evangelio según San Lucas hay muy poco de José, en el Evangelio según San Mateo está centrado sobre José la parte inicial, de forma que vamos a verlo como protagonista central. Dos hechos. ¿Cómo se llama en la Biblia cuando una historia comienza y tiene su final? Como por ejemplo la genealogía, comenzó acá y terminó acá. Se llama perícopa. La perícopa es eso. Quiere decir que en este capítulo primero, esto es parte del lenguaje, tenemos dos perícopas. La que comienza en el versículo 1 y que va a terminar en el versículo 17, y la segunda perícopa que comienza en el versículo 18
y va a terminar en el versículo 25. En ese es donde va a ser aparición José, en donde el ángel va a comunicar a José el hecho de que el hijo que María lleva en sus entrañas es el Hijo del Altísimo. De manera que tenemos estas dos cosas. Comencemos mirando un poco la genealogía. La genealogía. La genealogía, uno cuando la ve así en el texto, le resulta como una cosa que hay que leer esto, ¿verdad? Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sultano, Sultano engendró a Perengano, pero no olvidemos lo que le da fundamento a la genealogía. Lo que le da fundamento a la genealogía es esto. Jacob, en la antigüedad, un patriarca muy antiguo, tiene 12 hijos, ¿verdad? Estos hijos, estos 12 hijos, en el final de la vida de Jacob van a recibir una bendición. Y a cada hijo se le va como a dar una suerte de misión general dentro de la configuración de esa familia, de ese pequeño pueblo, esos 12 hijos de Jacob. Eh, en un determinado momento, ya en otro periodo, en el de Moisés, se decide repartir la tierra, esa tierra en la que iba a vivir el pueblo de Israel, entre los 12 hijos de Jacob. Hay un hijo que no va a recibir tierra, que es Leví, porque los levitas se van a encargar del templo y entonces no van a recibir tierra. Y hay otro hijo que tampoco va a recibir tierra, que es José, porque en el momento en que Jacob bendice a sus hijos, él cree que José está muerto, porque es aquel que sus hermanos tiran en la cisterna y después una caravana lo recoge y lo lleva a Egipto, pero cuando él hace la bendición no está José, de manera que la tierra de José se la va a entregar a otros hermanos. Pero esta es una cosa importante. Queda el mapa dividido en esos hijos de Jacob que aparecen distribuidos en esa tierra, ¿no? Los 12 hijos de José. Solo resaltemos una cosa, hay un hijo de José, Judá, que va a recibir una promesa muy especial. Se va a decir que sobre él, él va a tener el cetro de mando y se anuncia que va a venir alguien que luego va a tomar el cetro definitivo. De manera que Judá es la tribu dentro de esos hermanos que dará origen a los reyes. Y de hecho, de ella, de Judá, viene David. Y de la tribu de David viene Jesús, es decir, viene José. De manera que, como ustedes ya ven, la genealogía es una cosa muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque estas bendiciones de Jacob a sus hijos, esta distribución que se hizo Moisés más tarde de la tierra a aquellas tribus, en un momento estando establecidas, eh, sufren un proceso de división, como si dijéramos el Uruguay se dividió. Y entonces, para poner un ejemplo que nos sirva, es como si dijéramos, bueno, quedaron los departamentos, excepto Montevideo y Canelones, los demás quedaron en una cosa que llamaron ellos Reino del Norte. Y en cambio, los que estaban hacia Montevideo y Canelones quedaron en el Reino del Sur. Es para poner un ejemplo. Israel se divide en un reino del norte que va a tener 10 tribus y en un reino del sur que va a quedar con 2 tribus, con la tribu de Judá, la de los reyes, allí está Belén, y con la tribu de Benjamín. De ella será San Pablo, de la tribu de Benjamín, dice San Pablo. Fíjense qué importantes son las genealogías. De forma que 10 tribus y 2 tribus. Y ese territorio en un momento va a sufrir un ataque de un grupo, los asirios, en el año 722 a.C. ¿Y qué va a pasar con ese reino del norte y con esas 10 tribus? Las van a masacrar, las van a sacar de sus tierras y van a repoblar las tierras con personas de su reino, porque entendían que de esa manera desaparecía aquello que era la cultura de ese pueblo que vivía allí. De manera que en el 722 las 10 tribus del norte son arrasadas. Y en el año 586 a.C. Serán invadidos
las del sur, la de Judá y la de Benjamín, por los babilonios. Pero los babilonios van a hacer algo que es deportarlos. Los van a sacar de su tierra y se los van a llevar a Babilonia. Estando allí en Babilonia, ellos componían salmos, por ejemplo, ese que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar acordándonos de Sión. De manera que ven, en el año 586 son deportados y 50 años después vuelven. Vuelven porque el rey Ciro decreta que es necesario devolverles la tierra, que es necesario ayudar a que reconstruyan el templo porque se los destruyeron cuando entraron, tienen como 4 incursiones y les destruyen el templo. Y entonces dice que hay que tratar de que reedifiquen el templo, de que vuelvan nuevamente a reedificar el templo. Y dice a los que todavía vivían 50 años después que es necesario que vuelvan. De manera que vuelven de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Las 10 tribus del norte están perdidas. Aún hoy las buscan los judíos. Algunos dicen que se fueron a Etiopía, otros dicen que estuvieron en Europa. Es decir, incluso utilizan hoy estudios genéticos para ver si se puede bucear sobre qué, qué lugar de la tierra puede haber recibido esas tribus de Israel. Y en cambio, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, son las que volvieron, las que regresaron. De forma que, y esto es muy importante, cuando vuelven, se realiza la pregunta: pero ¿tú qué servicio ejerces en el pueblo? E imagínense que yo digo: yo soy levita. Y me dicen: pero ¿y cómo podemos comprobar que eres levita? La genealogía. Es decir, que existían, y había mucha preocupación porque estuviera bien hecha en tiempos de Jesús, las genealogías, porque eran las que daban la posibilidad de que uno ejerciera o reclamara determinada pertenencia a una tribu, cosa que era mucho más difícil en el norte, pero que de igual manera muchos reclamaron. Dicen: yo soy de la tribu de Rubén, yo soy de la tribu de Issacar, pero otras eran muy, muy centrales y muy importantes. Por ejemplo, algunos grupos religiosos, como los esenios, se apartaron al Mar Muerto porque decían que los sacerdotes no eran sacerdotes, que en realidad no tenían, no venían de tribu sacerdotal, no eran levitas. Y bueno, de manera que ven, es muy importante la genealogía, no es una cosa menor. Se está de alguna manera mostrando esa pertenencia. Si el Mesías venía de la tribu de Judá, y por lo tanto de David, entonces Jesús tenía que ser de esa tribu. De hecho, aquí lo que se muestra es que Jesús es esa tribu. Si ustedes leen con atención, van a notar enseguida que el capítulo primero comienza con libro del origen de Jesucristo. Los judíos acostumbraban a poner como título la primera palabra que se escribía. El origen sería la genealogía de Jesucristo. Y ya vemos que hay una confesión de fe, porque podría haber puesto libro del origen de Jesús de Nazaret. Allí no habría una confesión de fe, pero si decimos Jesucristo, en realidad lo que estamos diciendo es que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías. De forma que acá se quiere mostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero hombre y que ha quedado dentro de la historia humana por ser parte de esta genealogía. Y dentro de la historia humana, ¿en dónde? En la tierra judía. ¿Por qué es importante entonces que la genealogía tenga a Abraham y a David? Porque estamos hablando de los dos personajes centrales, junto a Moisés, del comienzo de la historia de Israel. Recuerden que Mateo quiere mostrar a los judíos que este es el Mesías. Y por eso utiliza esta realidad. ¿eh?
¿Por qué pone primero a David que a Abraham cuando en el tiempo no fue así? Porque David se vuelve más importante y más central porque es el rey y porque de esa tribu real es de donde va a venir el Mesías. De allí que va a ser un elenco, ¿verdad? Un elenco de algunas cosas. Les doy algún punteo de cosas que son importantes en las genealogías. Por ejemplo, uno conoce a los antepasados, ¿verdad? Y se refiere de alguna manera a la estirpe de Abraham. Por otro lado, Jesucristo entra en la historia humana y entra en una historia humana en donde no aparece, diríamos, como todo inmaculado. Por ejemplo, si ustedes miran la genealogía que leyeron, van a encontrar que se nombra a 4 mujeres paganas. No aparecen las grandes mujeres de la antigüedad. Por ejemplo, aparece Tamar, aparece Rahab, aparece Ruth, la moabita, y aparece la mujer de Urías, es decir, Betsabé. De forma que está claro que el Hijo de Dios entra en la historia humana y en una humanidad real, en una humanidad que tiene luz y oscuridad, ¿verdad? Que tiene bien y mal, porque la misión que tiene el Mesías es la salvación del hombre. ¿Cómo la divide San Mateo esta genealogía que nos ha presentado? San Mateo divide en 14 generaciones, en 3 grupos de 14, y si ustedes los cuentan, va a dar 14. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salomón, Boz, Ebed y Jesé. Uno cuenta, da 14. Y la siguiente da 14 nuevamente, que va hasta la deportación a Babilonia, y la última da 14. Y esto lo hace él como una especie de síntesis. Dice, así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14, estoy en el versículo 17 del capítulo primero. Tal vez no, la traducción tenga sus. Ustedes escuchen y vayan asociando, ¿verdad? 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. 14 generaciones. Este número 14, con tanta insistencia, esta división en grupos de 14, ¿qué sentido tiene? ¿Hay algo más que eso? Sí, los judíos acostumbraban a las consonantes a ponerle un valor numérico. Cada consonante tenía un valor numérico. Y si nosotros vemos en el caso de 14, ¿cuáles serían las consonantes de este valor numérico? Serían 4, 6 y 4, ¿verdad? 14. ¿Qué nombre, qué consonantes aparecen allí? Aparece la D, la V, la B y la D, es decir, David. El 14 es como la forma que tiene de remarcar que este que se hace presente ahora, este es el rey, este es el verdadero rey, este es el rey esperado, este es el gran descendiente de David que tenía que llegar y que se ha hecho presente en el mundo. Muy importante la genealogía, no una cosa menor. Ya hemos visto cuál es el sentido. ¿Por qué estaban en las casas en tiempos de Jesús? ¿Por qué? Porque se reclamaba a veces el ejercicio de una misión, pero no se tenía cómo probarlo. María y José van a Belén porque saben que son descendientes de David. Es decir, van allí al censo porque saben que ellos. ¿Y por qué lo saben? Porque conocen su genealogía.